Esta mañana transmitimos Noticias 7 AM desde la sede del Desayuno Empresarial Mensual de la Coparmex, en el que está como invitado el periodista y escritor Jesús Silva Herzog Márquez, quien ofrece la conferencia Los desafíos de la democracia en México y en el mundo. Y le agradezco enormemente que, además integrante de la Academia Mexicana de la Lengua y colaborador de plataformas como Latinos, y le agradezco enormemente que Jesús Silva Herzog Márquez ya nos acompañe en este espacio informativo. Bienvenido a Tijuana, muy buenos días. Muchísimas gracias, un gran gusto estar aquí de nuevo. Pues por la fecha, pues creo que es obligado arrancar por pedirle pues una opinión, un posicionamiento y qué expectativas tiene, aunque ya lo hemos escuchado por supuesto, respecto a este tema en ocasiones anteriores, respecto a la elección judicial de este domingo. Pues sí, yo creo que es una jornada que será muy, muy importante, lo que va a pasar el próximo domingo. A mi juicio es una reforma que puede tener efectos desastrosos para la administración de la justicia en nuestro país. Una reforma que pues básicamente tala al Poder Judicial, elimina todas las carreras judiciales en nuestro país para ponerlo a votación. Y yo creo que francamente no tenemos como electores elementos para tomar una decisión con la mínima responsabilidad, con la información suficiente para orientar nuestro voto. Y en ese sentido, pues creo que tenemos como electores un escenario muy complicado que hacer frente a este proceso, que a algunos puede parecerles interesante. Es una reforma popular, es una reforma que tiene respaldo, pero que yo creo que va a ser desastrosa para nuestro país. A mi juicio, la manera más elocuente de proyectar un mensaje de rechazo a la reforma, pues es no asistir a esa invitación a destruir o ser testigo o ser cómplice de la destrucción del Poder Judicial. Se habla mucho de que en esto que muchos califican de farsa, pues está este asunto de quiénes son los candidatos, no solamente desde quienes han sido denunciados por estar vinculados a figuras del crimen organizado, sino también por casos que yo sé que están por todo el país, incluso con puestos federales del Poder Judicial, como es el caso de Baja California. Es decir, aquí la Federación Estatal de Colegios y Barras de Abogados nos decía, pues es que pues prácticamente son candidatos únicos. Sí. Dice, entonces, ¿qué debemos entender cuando vemos que dicen, oye, ven a votar, pero es candidato único? ¿Qué diferencia hay finalmente en esa votación en donde no hay alternativas? Y lo mismo podríamos decir cuando no tenemos la menor idea de quiénes son los candidatos que estarán en nuestra boleta, cuando tenemos una enorme variedad de opciones, pero solamente tenemos un nombre, un numerito y las siglas de quiénes son quienes postulan a esa opción electoral. Entonces sí, yo creo que es una reforma muy profunda. A mi juicio es la reforma constitucional más importante que se ha dado en nuestro país desde que se expidió la Constitución del 17. Pero es una reforma que se tomó apresuradamente, en donde no hubo un diagnóstico claro de cuáles eran los problemas del Poder Judicial, y básicamente de lo que se trataba era de cobrárselas a un poder que puso ciertos límites a las decisiones de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo entender este argumento de es que en otros países sí eligen a los miembros del Poder Judicial? Bueno, en ningún país eligen a todos los jueces. Son escasísimos los casos en donde el máximo tribunal es conformado por el voto popular. México va a ser el primer país en el mundo que hace este experimento. La sorpresa en el mundo es enorme. La crítica en los medios internacionales es prácticamente unánime, porque lo que se ve es que esto no nos va a dar un mejor sistema de justicia, nos va a dar por una parte un sistema en donde el poder político tiene correas de transmisión dentro del Poder Judicial para que sus decisiones no sean cuestionadas.
pero también nos expone al enorme peligro de que estos espacios, de que estos tribunales sean capturados por los intereses económicos y por el crimen organizado. Es decir, ni siquiera en el sentido, digamos, de tener una previsibilidad autoritaria, tiene sentido la reforma que se aprobó recientemente. O sea, lo que dicen que van a resolver con la elección judicial es algo que se va a agravar. Yo creo que se va a agravar, vamos a tener un peor sistema de justicia, vamos a tener un sistema de justicia en donde, pues para empezar, tendremos jueces que no conocen qué significa ese trabajo, que van a aprender en el camino de estar expidiendo sentencias. De tal manera que no vamos a tener una justicia más cercana, ni más ágil, ni más imparcial. Todo lo contrario. Ni va a acabar con el famoso rezago del que hablamos todos los días. Por supuesto que no. Pues el juez que llegue dentro de unos meses a ocupar el tribunal llegará a aprender, porque no se les pidió ningún examen de competencia, no se les pidió mayor demostración de su conocimiento, más que tener el título de ser licenciado en Derecho. Entonces, imaginemos todos los que hemos empezado con una nueva responsabilidad, un nuevo trabajo, pues todo lo que te tardas en aprender a hacer tu chamba. La curva de aprendizaje en cualquier aspecto de la vida. Pero imagínate que eso no es en un juzgado, sino que es en todos los juzgados de nuestro país. Incluyendo la Suprema Corte. Incluyendo o empezando. ¿Nos debe preocupar más la Suprema Corte o la preocupación es en todos los niveles? Yo creo que es en todos los niveles, porque finalmente, pues para los ciudadanos el contacto más inmediato tiene que ver con los tribunales locales, asuntos que tienen que ver con asuntos familiares, civiles, etcétera, en donde pues creo que vamos a tener una mayor vulnerabilidad. En la Suprema Corte de Justicia yo creo que tenemos el riesgo de que haya un último tribunal en nuestro país que lo único que diga es lo que resuelva la mayoría, lo que resuelva la presidencia está bien porque es popular. Y luego hay otro asunto que a mí me parece preocupante, que es la invención de este Tribunal de Disciplina Judicial, que ya desde el nombrecito es muy amenazante, que haya un juzgado que esté viendo a los demás juzgados que se comporten de acuerdo a las percepciones de los integrantes de ese tribunal inquisitorial. Claro, y entiendo esta parte de que pues, a lo mejor vamos a ver cosas terribles, vamos a ver si esto cómo avanza, pero podremos ver cosas terribles en los tribunales familiares, por ejemplo, pero también preguntaba desde el ámbito, ya sé que el hubiera no existe, desde el ámbito especulativo, lo tengo que admitir, pero yo me preguntaba, ¿qué hubiera pasado si esta elección judicial se hubiera hecho antes de la ley Bonilla? Ajá. ¿Qué hubiera pasado si ya hubiera pasado la elección judicial, estuvieran los nuevos juzgados y hubieran salido con la ley Bonilla, y de aquí salimos hasta con la ley Bonilla 2.0 y creo que después salió la 3.0? Ajá. Y ya sé que es muy especulativo, pero al final sí. Yo me preguntaba, híjole, ¿hubiera sido el mismo regaño que le dieron los ministros de la Suprema Corte a los ministros locales? Yo creo que hay que tener esa consideración. ¿Qué pasa cuando un actor político en lo local, en lo nacional, transgrede ostentosamente la Constitución, la ley? ¿Habrá fuerza, autonomía de los últimos árbitros para decir tú te estás yendo en contra de la Constitución? Yo lo dudo. Y ese es pues el último guardián de las libertades, de los derechos, de la democracia, el hecho de que exista pues la exigencia de cumplir con la Constitución. Bueno, pues nos ganó el tiempo, pero en unos minutitos más lo estaremos escuchando sobre los desafíos de la democracia en México y en el mundo. Le agradezco mucho que nos haya acompañado esta mañana en este espacio informativo. ¿Algo que agregar antes de despedirnos? No, pues muchísimas gracias por la conversación. Un gusto siempre estar de vuelta en Tijuana. Gracias, muchas gracias y enseguida lo escuchamos en su conferencia. Es Jesús Silva Herzog Márquez, periodista y escritor mexicano, integrante de la Academia Mexicana de la Lengua y colaborador de plataformas como Latinus.